cómo hacer una buena confesión de la mano del Padre Pío, vamos a hablar en esta primera parte de aquellas cosas indispensables para acercarnos al sacramento de la confesión. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque, este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Cuando hablamos de tener una buena confesión, de acercarnos a ese sacramento también llamado de la penitencia, es porque tenemos, evidentemente, que ser católicos y conocer nuestra fe o al menos habernos ya confesado antes. Porque si es la primera vez, entonces necesitamos formarnos mucho más para entender todo esto. Hay muchas cosas que decir acá, como no nos alcanza el tiempo para introducirnos en la penitencia como sacramento, etcétera, etcétera. En el, en este número, que también va a estar en el comentario fijado en la descripción, ustedes nos pueden hacer las preguntas más particulares que tengan siempre para poder responderles más directamente a cada uno las dudas que puedan haber sobre una cosa u otra. Vamos entonces a empezar con estas recomendaciones que nos da la Iglesia y que nos da el Padre Pío. La Iglesia nos da 5 pasos para tener una buena confesión y el Padre Pío agrega 2 que nos van a ayudar, nos van a complementar la confesión. El primero que el Padre Pío nos dice es el examen de conciencia diariamente. Es decir, saber en qué hemos fallado, en qué hemos faltado de pensamiento, de palabra, de obra o inclusive de omisión. ¿Sí? El bien que no hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer. Eso todos los días, 5 o 10 minutos, para recorrer con ese examen de conciencia todo nuestro día. El Padre Pío decía, así como lo hace un negociante cada noche cierra su contabilidad, pues nosotros cerramos nuestra vida cristiana diariamente. Esa recomendación es la da el Padre Pío, pero también es algo que está en la historia de la Iglesia que muchos santos han dado y el Padre Pío la da de manera especial para sus hijos espirituales. Quien desee ser un hijo espiritual del Padre Pío o conocer acerca de esto, en el link que está aquí abajo les dejo también un canal en WhatsApp, una comunidad que es privada, nadie va a ver los números, y en ella vamos a estar haciendo mes a mes un curso que se llama Conviértete en Hijo Espiritual del Padre Pío. Allí lo vamos a ver en más profundidad, ese y otras recomendaciones que el Padre Pío da para los hijos espirituales. Ahora, esta recomendación es válida para todos, para que el examen de conciencia diario nos ayude para el primer paso que la Iglesia nos da para hacer una buena confesión. ¿Cuál es ese primero? El primero es el examen de conciencia. El examen de conciencia ya aquí diferente al que el Padre Pío nos dice, simplemente por el hecho de que es más completo, más extenso y antes de la confesión, es decir, está orientado a la confesión. El Catecismo de San Pío X nos dice lo siguiente sobre este punto. El examen de conciencia es una diligente averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha. Se hace trayendo cuidadosamente a la memoria todos los pecados cometidos y no confesados de pensamiento, palabra, obra y omisión contra los mandamientos de Dios, contra los mandamientos de la Iglesia y las obligaciones del propio Estado. Es decir, que aquí ya el Papa San Pío X nos está diciendo, no solamente están esos pecados que son de pensamiento, palabra, obra, están los de omisión, sino también en cuanto a los mandamientos de la ley de Dios, también los hay contra los mandamientos de la Iglesia y contra las obligaciones del Estado. No podemos abarcar aquí esto, pero quiere decir que debemos conocer cuáles son los mandamientos de Dios, que contra esos mandamientos de qué manera pecamos, cuáles son los mandamientos de la Iglesia, cómo pecamos contra ellos. Por ejemplo, el faltar a la misa el domingo va contra un mandamiento de la Iglesia y también un mandamiento de la ley de Dios, honrar, amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas. Y las obligaciones de Estado quiere decir aquellas cosas a las que estamos obligados si somos, por ejemplo, padres de familia, si somos
sacerdotes, si somos religiosos, etcétera, etcétera. Esas obligaciones propias del Estado, hay obligaciones que están allí que debemos cumplir y si no cumplimos esas obligaciones, debemos confesarlas. Ese es el primer paso que nos dice la Iglesia que debemos tener para poder confesarnos adecuadamente. El segundo es el dolor de corazón. Nos dice San Pío X, el dolor de los pecados consiste en un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. Puede ser perfecto, a ese le llamamos contrición, o puede ser imperfecto, al que le llamamos atrición. Eso lo vemos en el curso de los hijos espirituales. Aquí no vamos a profundizar mucho, pero más o menos en la mayoría de las ocasiones el dolor que sentimos para confesarnos es de atrición. Es un dolor imperfecto, porque es un dolor más por el miedo a la condenación o perder el cielo. Entonces no es un dolor que venga por el amor, pero ya sería un tema bastante extenso. Este dolor es importante porque, como nos dice el Catecismo de San Pío X, quien no se arrepiente aún de un solo pecado mortal, ese tal es un enemigo de Dios. Entonces, este dolor debe existir y estar muy profundo en nosotros para que la confesión tenga validez. La tercera recomendación que la Iglesia nos enseña, el propósito de la enmienda. El Papa San Pío X nos dice: el propósito consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para hacerlo, para evitar el pecado. El propósito para ser bueno ha de tener principalmente tres condiciones: ha de ser absoluto, universal y eficaz. Que simplificándolo, absoluto es que no tenga ninguna condición ni de tiempo, ni de lugar, ni de persona. Es decir, yo no voy a pecar siempre y cuando no esté en tal lugar, no esté con tal persona, en tal tiempo, por tanto, no puede tener esa variabilidad. Tiene que ser absoluto, en tiempo, en lugar, en persona, total. Universal. Quiere decir que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales, tanto los que ya cometimos otras veces como los que pudiéramos cometer. Y este propósito es difícil al hacerlo universal, pero debemos siempre hacerlo. Así nosotros desconfiemos incluso de que no vamos a tener las fuerzas suficientes. Aquí debemos desconfiar de nosotros y confiar en Dios. Si nosotros hacemos ese propósito, Dios nos ayudará. Y si aún así caemos y tenemos que hacer ese propósito de nuevo, vamos a hacerlo siempre porque cada vez que la voluntad se vaya ejercitando en ese propósito, vamos a ir siendo cada vez más fuertes. Y luego el propósito eficaz. O sea, debe ser también eficaz. Quiere decir que hemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes de volver a pecar. Hay que huir de las ocasiones peligrosas, desarraigar los malos hábitos y cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Hay pecados que nos llenan de ciertas obligaciones, entonces hay que cumplir con las obligaciones propias que no sean en contra de Dios y que, digamos, los pecados nos hayan traído. Pienso yo, una persona que fornicó o un adúltero, etcétera, y que tuvo un hijo, pues tiene que asumir esa obligación. Estos son tres puntos que junto con lo que el Padre Pío nos dice nos va a ayudar mucho. Recordemos, el Padre Pío nos dice el examen de conciencia diario y la Iglesia nos pide que antes de la confesión hagamos el examen de conciencia, tengamos el propósito de enmienda y antes de esto que tengamos el dolor de corazón. En el siguiente video, en la segunda parte, vamos a ver esas otras dos recomendaciones que la Iglesia nos da y una tercera que es la que el Padre Pío añade a todo esto. Vamos entonces a dejarlo por acá y nos leemos en comentarios. Recuerden los links que tenemos y que tenemos siempre la Santa Misa de Súplicas para quien quiera inscribirse. En la descripción, en el link fijado, pueden colocar su intención para la próxima Santa Misa. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente.
nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.